Gracias, Mark, por esa amable introducción. Es realmente una gran alegría para mí poder abrir la palabra de Dios con ustedes esta mañana. Riley, gracias por guiarnos en el canto. Qué buena manera de empezar la capilla recordándonos que el centro de nuestras vidas, el centro de nuestros ministerios, el centro de nuestros corazones debe ser el Señor mismo. Él es nuestra visión y a quien miramos. Así que quisiera comenzar esta mañana con unas palabras de oración antes de abrir la palabra juntos. Padre Celestial, estamos tan agradecidos por la persona y la obra de tu Hijo, el Señor Jesús. Pensamos en las palabras de Hebreos 12. Estamos rodeados de una gran nube de testigos, una referencia a los santos del Antiguo Testamento. Y más allá de eso, a los santos a lo largo del Nuevo Testamento y a la historia de la Iglesia que han ido antes de nosotros, han dejado un ejemplo de fidelidad. Y sin embargo, Señor, no miramos hacia ellos, miramos más allá, aquellos que también miraron, verso 2, fijando nuestros ojos en Cristo, quien es el autor y perfeccionador de la fe. Así que hoy, Señor, nuestra oración es que tú seas nuestra visión, que tú seas nuestro centro, que quitemos los ojos de nuestras circunstancias y los pongamos en ti, y que mirándote a ti y echando nuestras preocupaciones sobre ti, disfrutemos la paz que sobrepasa todo entendimiento, y que guardes nuestros corazones en Cristo Jesús, en cuyo nombre oramos. Amén. Bueno, es una alegría y un placer para mí abrir la palabra de Dios esta mañana en la capilla, en la semana 11 del semestre. Es difícil creer que hemos llegado a la recta final, las últimas 5 semanas, y que el semestre está rápidamente llegando a su fin. Me gusta bromear acerca de la forma en que el semestre de otoño cae, termina. Siempre comienza con quejas, pero con mucha queja cuando empieza y terminará con acción de gracias, ya que acción de gracias no está muy lejos. Felicitaciones a ustedes por perseverar, por mantenerse fuertes, por correr la carrera con resistencia. El título de nuestro tiempo juntos esta mañana es Cosas que el seminario no puede enseñarte. Cosas que el seminario no puede enseñarte. Me encanta el hecho de que tengo el privilegio de servir aquí en el seminario, en Masters, junto a hombres como Mark, hombres que componen nuestra facultad, aquellos que son parte de nuestros trabajadores, y simplemente tener el privilegio de llegar a conocer y servir a ustedes, hombres que se están formando para el ministerio. Me encanta el hecho de que tenemos un plan de estudios que te enseña a profundizar en el texto, haciendo hincapié en la sana doctrina y la teología pastoral, práctica. Tenemos clases que no solo te instruyen en lo que necesitas saber, sino también son clases que te ayudan a ponerlo en práctica. Quizás en un laboratorio de predicación o incluso una oportunidad de hacer prácticas. Este seminario es el lugar donde te preparan adecuadamente para una vida de servicio eficaz. Creo sinceramente que Masters es uno de los mejores campos de entrenamiento para hombres que están comprometidos a una vida de servicio fiel al Señor Jesucristo. Y sin embargo, reconozco que hay cosas que por muy bueno que sea nuestro plan de estudios, hay cosas que el seminario no puede enseñarte. Esas son las cosas, o quizás algunas de las cosas, que quiero destacar esta mañana. Si tienen sus Biblias, pueden abrirlas y volver al capítulo 19 de Hechos. Vamos a pasar un tiempo en el libro de Hechos, antes de pasar a segunda carta a Timoteo. Hechos capítulo 19. La educación en los seminarios tiene una larga historia. Podríamos remontarnos
por ejemplo, a la Reforma. En junio de 1559, cuando Calvino dedicó un edificio en Ginebra a una academia. Aquella academia no solo formaba a estudiantes de nivel universitario, sino que también funcionaba como un centro de formación pastoral. Pastores, hombres deseosos de servir al Señor en el ministerio, venían a Ginebra desde toda Europa. Pasarían un tiempo en esa academia que estaba a poca distancia de la iglesia de Calvino. Se les equiparía y se les enseñaría la sana doctrina para que manejen la palabra de Dios con precisión y predicar la verdad. Y luego serían enviados a las naciones vecinas de Europa. Por supuesto, durante la Reforma, el evangelicalismo protestante, la verdad del Evangelio era algo que estaba siendo atacado. Y la Academia de Calvino incluso llegó a ser conocida como la Escuela de la Muerte, porque muchos de los hombres que estudiaron allí volvieron a los países de los que venían, solo para enfrentarse a la cárcel y la tortura y el martirio por el hecho de ser fieles a Jesucristo. Podríamos saltar más adelante en el tiempo, unos 300 años, hasta mediados del siglo XIX, en 1855, cuando Spurgeon comenzó a reunirse con un hombre en su iglesia que quería aprender teología sistemática, y esas reuniones fueron tan efectivas que pronto esa clase creció de un individuo a 9 años más tarde, en 1864, más de 100 hombres que estaban estudiando con Charles Spurgeon a través de la teología sistemática. Spurgeon simplemente llamó a ese grupo de hombres y a la institución que se desarrolló alrededor de él su colegio de pastores, su escuela de pastores. Cuando murió, más de 900 hombres habían recibido formación en la escuela de pastores de Spurgeon. Charles Spurgeon nunca salió de Europa, nunca predicó fuera de Europa, pero sus graduados recorrieron el mundo entero predicando la verdad de la palabra de Dios, desempeñando el papel de evangelista y llevando el evangelio de Jesucristo hasta los confines de la tierra. La escuela de Calvino en Ginebra, la escuela de Spurgeon en Londres. Ciertamente podríamos hablar de los comienzos del seminario Masters aquí en el campus de la iglesia Grace, como un campo, empezando como una extensión y luego convirtiéndose en todo un seminario en el 86. Y todo con el propósito de capacitar hombres para entregar la palabra de Dios y predicarla fielmente. Yo diría que la historia de la educación en el seminario en realidad se remonta hasta el Nuevo Testamento, a lo que me gusta llamar el primer seminario en Éfeso, en Hechos capítulo 19. Si nos fijamos en los versos del 8 al 10, casi parece una nota entre paréntesis que Lucas incluye en este capítulo. Pero me parece increíble e importante que probablemente hacia el año 54 después de Cristo, Pablo en su tercer viaje misionero llegó a Éfeso. De acuerdo al verso 8, entró en la sinagoga como era su costumbre y comenzó a proclamar la verdad acerca de Jesucristo y el reino de Dios, el reino de la salvación. Estuvo allí, como nos dice el verso 8, durante 3 meses, razonando desde las Escrituras, yendo al Antiguo Testamento y demostrando que Jesús es el Mesías, y mostrando que el Mesías debe venir y debe sufrir y debe morir. Sin embargo, no se quedó en la tumba, resucitó victorioso. Y por lo tanto, todos los que creen en Él pueden tener, como Pablo incluso predicó en Hechos 13, 38 a 39, el perdón y la justificación por medio de la fe en Jesucristo. Pero entonces, como nos dice el verso 9 de Hechos 19, no pasó mucho tiempo antes de que hubiese resistencia allí en la sinagoga. Y los que rechazaban el mensaje de Jesucristo comenzaron a hablar y a oponerse a la verdad. Comenzaron a hablar mal del camino. Así que Pablo
reconociendo que ya no era bienvenido en la sinagoga de Éfeso, se fue. Y se llevó consigo a los discípulos, muchos de los cuales habían sido influenciados por su enseñanza. Y más que eso, convertidos por obra del Espíritu Santo y el poder de las Escrituras. Llevó a esos discípulos consigo y se reunían cerca, un lugar que Lucas identifica como la escuela de Tirano. Pero era un lugar de enseñanza donde razonaba con ellos diariamente las Escrituras. Ahora bien, no sabemos exactamente en qué momento del día Pablo se habría reunido con los discípulos. Es muy probable que se reuniera con ellos desde el mediodía hasta las primeras horas de la tarde. Esto se debe a que la cultura romana, tal y como estaba organizado el día, la gente trabajaba por la mañana cuando estaba fresco y luego se tomaba la tarde libre para comer y dormir, la siesta mientras hacía calor, para luego volver y dedicarse al comercio y a la actividad en las horas de la tarde. De hecho, hay un manuscrito que data aproximadamente del siglo V de la familia de textos occidentales, donde un escriba ha puesto en la nota marginal junto a estos versos que Pablo se habría reunido en la escuela de Tirano con los discípulos desde la 5ª hora hasta la hora 10ª. Si el día romano empezaba sobre las 6 de la mañana, eso serían las 11 hasta las 4 de la tarde aproximadamente. No sabemos si esa afirmación de los escribas es correcta, pero es una visión interesante del texto. Y si es correcto, significa que Pablo se reunía con estos discípulos en este lugar de enseñanza durante 5 horas al día. Una vez más, Tirano, probablemente un maestro filósofo local, no es un profesor fácil, obviamente. Su nombre Tirano significa alguien duro. Tirano habría usado su lugar de enseñanza por la mañana y quizás por la tarde, que estaba vacía, se la dejaba a Pablo. Quizás la alquilaba a Pablo, no lo sabemos. Pero notarán entonces en el verso 10 que Pablo se reunió diariamente con los discípulos en la escuela de Tirano por un periodo de 2 años. Obviamente no se reunía el sábado. Pudo haberse reunido con estos discípulos hasta 6 días a la semana, 5 horas al día. Esos son 30 horas a la semana, 50 semanas aproximadamente en un año, 1.500 horas al año y 3.000 horas totales de instrucción. Eso, mis amigos, es una educación de seminario. Y aquí tenemos a Pablo reuniéndose con los discípulos en un lugar que no es la iglesia, pero conectado estrechamente con la iglesia, y los está instruyendo en todas las cosas que se relacionan con la sana doctrina, con la teología sistemática e incluso la predicación. El verso 10 dice que como resultado de este centro de entrenamiento tan eficaz fue la formación de Pablo, que cuando los estudiantes de esta escuela salieron de Éfeso, llevaron la palabra del Señor con ellos, de modo que todos los que estaban en Asia, una referencia a Asia Menor, la actual Turquía, oyeron la palabra del Señor, tanto judíos como griegos. Creemos que Epafras fue uno de estos hombres que llevaron el Evangelio hasta Colosas, de tal manera que cuando Pablo escribe una carta a los colosenses, puede decir: en realidad nunca he estado en Colosas, pero sé de vuestra iglesia y sé de Epafras. De hecho, muchos comentaristas creen que de las 7 iglesias de las que se habla en Apocalipsis 2, 3 fueron probablemente fundadas como resultado de hombres que fueron entrenados en ese momento por Pablo en la escuela de Tirano, en Éfeso, durante 2 años. Así que Lucas registra en el verso 10 que el impacto de esta escuela de entrenamiento fue grande y que el Evangelio se difundió y las vidas fueron cambiadas. Bueno, si sigues leyendo en el capítulo 19 de Hechos, descubres que hubo un drama en Éfeso,
porque el evangelio era tan efectivo que algunos de los fabricantes de ídolos locales estaban perdiendo dinero, porque la gente ya no compraba o adoraba ídolos. El resultado fue una confrontación y conflicto masivo en la ciudad. Y eventualmente Pablo se va de Éfeso a Macedonia y Grecia. Finalmente llega a Corinto. De hecho, fue mientras estaba en Éfeso durante este tiempo, en su tercer viaje misionero, que escribió el libro de Primera de Corintios y luego hacia el final del mismo libro, el libro de Segunda de Corintios. Y luego viajó a Corinto. Desde Corinto escribe el libro de Romanos y luego viaja de regreso a Macedonia, pasando por Troas. Y es el comienzo del capítulo 20, cuando nos habla de él estando en Troas. De hecho, es una de mis partes favoritas del libro de Hechos, porque en Troas Pablo está enseñando hasta tarde en la noche y enseña tanto y tanto tiempo que un joven estaba sentado en la ventana, un hombre llamado Eutico, y se queda dormido. Y Lucas realmente dice, Pablo se extendió mucho y Eutico se durmió mientras Pablo hablaba. Y yo encuentro eso tan alentador. Ahora, quiero pensar que si algunos de ustedes están orando por mí, si cierran los ojos esta mañana, y eso está bien, necesito oración, pero me parece tan alentador que ni siquiera el apóstol Pablo pudo mantener siempre despiertos a todos. Y por supuesto, Dios tiene planes más grandes que solo animar a los profesores del seminario como yo, cuando los estudiantes se duermen en la clase. Él va a usar eso para demostrar el apostolado de Pablo, porque Pablo va, a través del poder de Dios, levantar a Eutico de los muertos. Pero entonces Pablo sube a un barco y baja en Mileto y se encuentra con los ancianos de Éfeso allí en Mileto. Y Hechos 19, versos del 8 al 10, nos describen el primer seminario. Hechos 20, del 20-18 hasta el final del capítulo, nos registran la graduación del primer seminario. Quiero llamar su atención sobre el capítulo 20, verso 27 de Hechos. Aquí, Pablo se está reuniendo con los ancianos de Éfeso, y esos ancianos habrían incluido, de hecho, creo que probablemente estaban compuestos principalmente por este equipo de ancianos. Hombres que habían estudiado bajo el apóstol Pablo en la escuela de Tirano durante esos 2 años. Por eso Pablo les dice en el verso 27, no he rehuido, no me he contenido en declararles todo el propósito de Dios. De hecho, si revisamos toda esta sección desde el verso 18, veríamos que Pablo cubrió la mayoría de las categorías de la teología sistemática al relatar las cosas que enseñó a los efesios cuando estaba con ellos. Les enseñó todo el propósito de Dios. Pero, en los versos 28, 29 y 30, Pablo tiene una advertencia para sus graduados. Es necesario que ustedes sepan que van a surgir falsos maestros. Habrá algunos, incluso de vuestras propias filas, que empezarán a apartarse de la verdad, que se desviarán de la sana doctrina. Cuando Pablo dice en el verso 30, después de mi partida vendrán lobos salvajes y atacarán el rebaño. Así que estén atentos, estén en guardia, preparados. Luego en el verso 31, habla del hecho de que su ministerio en Éfeso fue un ministerio de 24 horas, 7 días a la semana, 365 días al año. Ministró con ellos y a ellos día y noche, instruyéndolos en la verdad por un periodo de 3 años. Eso habría incluido ciertamente los 2 años y 3 meses que se mencionan en Hechos 19. Durante la mayor parte de 3 años,
Pablo se dedicó personalmente a este grupo de hombres, estos ancianos de Éfeso, a quienes había entrenado en la escuela de Tirano. Me encanta que añada al final del verso 31 que lo hizo con lágrimas. No se trataba de un ejercicio meramente académico o esotérico. Para el apóstol Pablo era algo profundamente personal. Invirtió su propia vida, su propia alma en los corazones y las mentes de estos hombres. Luego en el verso 32 los confía al cuidado y protección de Dios y al cuidado de la palabra de Dios, por medio de la cual estos hombres fueron salvados por el poder del Espíritu Santo y por medio de la cual fueron edificados y santificados por el poder del Espíritu y por medio de la cual serían preservados hasta el fin por el poder del Espíritu. En los versos 33 y los posteriores habla sobre el hecho de que cuando estuvo allí modeló el tipo de compromiso sacrificial. Pablo lo hizo a toda costa. Termina con una despedida llena de lágrimas al final del capítulo 20, porque estos hombres saben que para la mayoría de ellos esta será la última vez que verán al apóstol Pablo de este lado del cielo. Pero me encanta y hablo acerca de lo que yo llamo el primer discurso de graduación de un seminario. Pablo da el discurso de graduación y les pide a estos hombres que sean fieles, que se mantengan firmes, y los confía al cuidado de Dios y al cuidado de la verdad bíblica. Si recuerdan el libro de los Hechos, Pablo, por supuesto, después de detenerse en Mileto para dirigirse a los ancianos de Éfeso, continúa hasta Cesarea por vía marítima y de allí a Jerusalén, donde es asediado en el templo y arrestado por los romanos. Finalmente es llevado de vuelta a Cesarea, donde espera juicio bajo Félix, y luego Festo, y luego Agripa, y ha estado allí durante 2 años y apela al César. Y por supuesto, ¿por qué apeló al César? Entonces al César debe ir. Así que Hechos 27 nos dice que aborca un barco y navega a Roma. Y luego Hechos 28, él está encarcelado en Roma bajo arresto, encadenado a un guardia pretoriano, y escribe sus epístolas, que incluye el libro de Efesios. El libro de los Efesios fue una carta circular dirigida no solo a la iglesia de Éfeso, sino a todas las iglesias que fueron impactadas por la escuela de formación o de entrenamiento en Éfeso, ya que los hombres de esa escuela de formación salieron y plantaron iglesias en toda Asia Menor. Las cosas que se encuentran en el libro de Éfeso son las mismas cosas que Pablo había enfatizado con esos hombres cuando les enseñó en la escuela. Creemos que Pablo fue liberado de ese primer encarcelamiento romano, probablemente llegando a España antes de que estallara el gran incendio en Roma en el 64 y Nerón comenzara a perseguir a los cristianos, especialmente los líderes cristianos. Arrestó a Pedro. Pedro fue crucificado, siendo crucificado de cabeza y siendo ejecutado el mismo día que su esposa. Todo ello como un acto de adoración al Señor Jesucristo. Luego, por supuesto, Pablo fue arrestado. Y esta vez fue puesto en un calabozo en Roma, conocida como la prisión mamertina. Sabe que va a morir y le escribe a Timoteo una última carta. Y esa carta es el libro de Segunda a Timoteo. Sé que fue hace una semana que el Dr. Thomas estuvo aquí predicando de Segunda de Timoteo capítulo 1. Y como el Dr. Zuber me recordó esta mañana, el Dr. Thomas hizo el comentario de que estaba trayendo carbón a Newcastle. Y como americano ni siquiera entiendo esa expresión. Pero la idea es trayendo algo familiar a quienes ya lo conocen. Así que esta mañana voy a hacer lo mismo, examinando una parte del capítulo 2 de Segunda Timoteo. Así que si pueden, vayan al capítulo 2 de Segunda Carta a Timoteo. De todos los libros del Nuevo Testamento,
Si hay uno que es un manual para la educación en el seminario, es, en mi opinión, el libro de Segunda a Timoteo. En Segunda a Timoteo, capítulo 1, del 8 al 10, tenemos un énfasis en la verdad del Evangelio, guardar el Evangelio. Luego, en los versos del 13 y 14, como aprendimos la semana pasada, hacemos énfasis en la sana doctrina, en la teología ortodoxa. Al principio del capítulo 2, tenemos el paradigma de la educación en el seminario. Capítulo 2, verso 2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que enseñen también a otros. Tienes a los apóstoles, Pablo, generación 1, confiando a Timoteo, generación 2, quien va a entrenar hombres fieles, generación 3, quienes entrenarán a otros también, generación 4. Y luego en los versos siguientes, después de eso, versos 3 al 7, se nos recuerda que el ministerio pastoral es duro. Se necesita la diligencia de un agricultor, la disciplina de un soldado, la dedicación de un atleta. Luego el verso 8 recuerda a Jesucristo. Y se nos recuerdan de nuevo las verdades históricas del Evangelio, que vino y murió y resucitó y ha ascendido a la diestra del Padre. Luego en el capítulo 3 se nos advierte sobre los falsos maestros. A Timoteo se le dice que esté atento a los que han desertado de la verdad. En los versos 14 y 15 se les recuerda que en lugar de seguir a los falsos maestros, debe aferrarse a la verdad de las Escrituras. Cosas que su abuela y su madre le habían enseñado cuando era joven desde las Escrituras, y a través de eso se le daría el Evangelio que lleva a la vida eterna. Así que Pablo le recuerda a Timoteo en los capítulos 3, versos del 13 y 14, hasta el verso 15, que a través de la verdad de las Escrituras que tenemos salvación. Y entonces el verso 16, la verdad de las Escrituras son inspiradas, son inerrantes, autoritativas. Verso 17, son suficientes. Todo lo que necesitas para ser santificado completamente como un hombre de Dios. La nueva versión americana dice adecuado, pero en realidad no es una buena traducción. Sería bueno verlo como suficiente. Pero luego, capítulo 4, verso 2, predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Versos 3 y 4, guiar la iglesia en la sana doctrina. No solo rascar sus oídos. Verso 5, hacer el trabajo de evangelista, hacerlo todo. Versos 6 y 7, como un atleta que corre una carrera, un luchador que termina la pelea, sabiendo, verso 8, que hay una recompensa celestial que espera a los que aman al Señor Jesús. Esa es la esencia de la educación en el seminario. ¿Qué es lo que estamos tratando de hacer aquí en Masters? Que ustedes, ya que estamos en este punto del semestre, están disfrutando mientras se preparan para ser ministros del Evangelio. Créditos, 98 créditos, 39 clases. ¿Qué pretenden enseñar esas clases? La pureza del Evangelio. Segunda a Timoteo 1, sana doctrina. Pretenden enseñarles disciplina y dedicación, y el seminario es duro, ¿verdad? Es un trabajo duro. Pretenden confiarle lo que se ha confiado a hombres fieles a lo largo de todas las generaciones. Ese es el capítulo 2. Y pretenden hacerlo todo con el telón de fondo del evangelio histórico de Jesucristo, que vino, murió y resucitó. Pretenden equiparte para que seas capaz de identificar, resistir y evitar la falsa enseñanza mientras persigues la sana doctrina. Ese es el capítulo 3. Lo hacen todo señalándole la verdad de las Escrituras que salva y la verdad de las Escrituras que santifica y equipa, esa palabra inerrante, inspirada, autoritativa, todo suficiente de Dios. Lo hacen con el telón de fondo de equiparte para predicar.
y predicar a tiempo y fuera de tiempo, sabiendo que has sido encargado en la presencia del mismo Dios Todopoderoso para ser un fiel ministro del Evangelio, para hacer el trabajo de un evangelista, para entrenar a su gente en la sana doctrina y para correr la carrera con fidelidad, sabiendo que hay una corona de justicia que espera a todos los que aman al Señor Jesucristo y tratan de vivir para Él. Estos son los aspectos tangibles de la educación en el seminario. Esas son las cosas que podemos enfatizar y enseñar en nuestra instrucción en el aula. Puedes ir a la clase y aprender buena teología. Puedes ir a clase y aprender los hechos del Evangelio. Y a través de pruebas, exámenes y ensayos deberás poder entrenarte para ser disciplinado y diligente. Puedes aprender cómo es la falsa enseñanza y se te puede recordar día tras día la verdad inerrante inspirada de la palabra de Dios. Puedes ir al laboratorio de predicación y podemos enseñarte homilética. Y usted puede sobresalir en la influencia de una audiencia a través de la articulación de la verdad bíblica y se le puede recordar la diferencia entre rascar un oído y en predicar la sana doctrina. Usted puede tomar una clase sobre evangelismo y apologética y una clase sobre escatología que le recuerde que aunque esta ligera aflicción momentánea es real, es temporal, está produciendo en usted un peso eterno de gloria. Esos son los aspectos tangibles de la educación. Pero al final del capítulo 2, el apóstol Pablo destaca lo que yo llamaría 3 marcas intangibles de un hombre de Masters. 3 marcas intangibles de un hombre de Masters. Crecí haciendo deporte. Jugué 10 años béisbol. Y luego en la escuela, en el colegio, cambié y jugué 4 años tenis. En la secundaria jugué un poco de fútbol. En realidad jugué de central en un momento dado. También jugué un poco de baloncesto. Y tuve entrenadores que eran muy buenos enseñando e instruyendo a sus equipos en las habilidades tangibles que necesitas para tener éxito como deportista. Tienes que aprender a manejar el balón, si vas a jugar baloncesto, si vas a jugar al béisbol, aprender a lanzar correctamente, aprender a las reglas del juego, practicar estas cosas para desarrollar esas habilidades tangibles. Pero honestamente, las cosas que separan a los atletas mediocres, y creo que yo estaba en esa categoría, las cosas que los separan de los atletas de élite es lo que podríamos llamar intangibles. Cosas que van más allá de lo que uno puede instruir como entrenador o practicar durante los entrenamientos. Y en este pasaje, en Timoteo, en 2 Timoteo 2, versos 14 hasta el 26, lo que tenemos es a Pablo identificando las marcas intangibles de un hombre de Masters. Y uso esa frase de hombres de Masters porque me encanta lo que dice Pablo en el verso 19, el Señor sabe quiénes son de él. Luego en el verso 21 enfatiza que Timoteo necesita ser útil para su Señor, para su Maestro. Y luego en el verso 24 dice, el siervo del Señor no es pendenciero. Así que hay un énfasis aquí en Timoteo como el siervo o el esclavo de Cristo, quien está buscando ser agradable a su amo, a su Maestro. Sin embargo, las 3 cualidades que Pablo destaca aquí no son cosas que puedan enseñarse simplemente en un aula o practicarse en un laboratorio de predicación. Son cualidades de carácter intangibles que el Espíritu de Dios debe construir y desarrollar en su corazón. Y
y sin embargo son absolutamente esenciales para el éxito del ministerio. De hecho, tanto que si usted no tiene estas tres intangibles, su ministerio será un fracaso. Y lo que me parece interesante es que en 2 Timoteo, el apóstol Pablo identifica a 5 hombres diferentes que han desertado de la fe. En el capítulo 1, al final, tenemos a Figelo y Hermógenes. En el capítulo 2 tenemos a Himeneo y Fileto. Y en el capítulo 4, a Demas. No creo que sea demasiado exagerado, tal vez un poco especulativo, pero no creo que sea demasiado exagerado pensar que esos 5 hombres estaban entre los hombres que Pablo instruyó en Éfeso durante los 2 años en la escuela de Tirano. Porque ¿dónde está Timoteo ministrando como pastor cuando Pablo escribe 2 a Timoteo? Timoteo está en Éfeso. Cuando Pablo dice en el capítulo 2, verso 2, las cosas que has oído de mí, encomienda a hombres fieles, pienso que Timoteo estaba pensando en su tiempo con Pablo, cuando Pablo estaba allí en Éfeso, en la escuela de Tirano, entrenando a estos mismos hombres. En Hechos 20, cuando Pablo dice, habrá algunos entre ustedes que desertarán, creo que 2 Timoteo, 12 años después, 10 o 12 años, identifica quiénes eran esos hombres. Desertaron y fracasaron, porque no desarrollaron en sus propios corazones las cosas que el seminario no puede enseñarte. Si Pablo no pudo enseñarles estas cosas durante 2 años en la escuela en Éfeso, yo no voy a poder enseñarte a ti. Tampoco nuestra facultad va a poder enseñarte estas cosas en un aula. Estas son cosas que debes buscar y perseguir en oración ante el Señor todos los días. O de lo contrario, tú también serás una triste historia de alguien que tenía tanto potencial, que obtuvo la mejor preparación posible y sin embargo fracasó en el ministerio porque estas cosas estaban ausentes. ¿Cuáles son esas cosas? Bueno, verso 14 al 19. De nuevo, las 3 marcas intangibles de un hombre de Masters. Número 1, una postura de humildad que reverencia la palabra. Verso 14, recuérdales de estas cosas, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, entre los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. La primera marca intangible de un hombre es una postura de humildad. Estos hombres, Himeneo y Fileto, exhibieron el máximo orgullo. Porque, ¿qué es el orgullo en su máxima manifestación? Es desafiar, rechazar y rebelarse contra la autoridad de Dios mismo. Isaías 66:2, uno de mis versos favoritos. A este miraré, dice el Señor, al humilde y contrito de espíritu, al que tiembla ante mi palabra. La mayor marca de humildad en tu vida es que tiembles ante la palabra de Dios y te sometas a ella diariamente, tanto en lo que enseñas como en lo que vives. La raíz del orgullo es algo horrendo.
y se había mostrado en las vidas de dos de los antiguos asociados de Pablo, potencialmente dos de los antiguos alumnos de Pablo. Se manifiesta en su deserción de la verdad. Creo que esto está relacionado con lo que Pablo dice en 1 Timoteo 6, 20 al 21, que estaban discutiendo sobre cosas filosóficas y los que falsamente se llama conocimiento, una especie de gnosticismo incipiente y rechazando la verdad del Evangelio por lo que no es verdad, sino aquello de lo que a ellos, en su orgullo, les encantaba hablar. Creo que es tan interesante ver el verso 15 en este contexto, porque el verso 15 dice, procura con diligencia presentarte como obrero que maneja con precisión la palabra de verdad. Está en contra del contexto de los falsos maestros que ignoran la palabra de Dios en su orgullo. Por lo tanto, para ti, estudiante de las Escrituras, humíllate delante de Dios, y si exhibes una postura de humildad ante Dios y ante su palabra, entonces eres un masters, eres un hombre de masters. Recuerdo haber ido a la escuela, recuerdo haber ido a la universidad con alguien que luego se hizo católico romano y haber ido al seminario con alguien que luego se hizo neortodoxo. Otro amigo mío se enamoró tanto de una nueva perspectiva de Pablo que le llevó al liberalismo. Y otros que fueron por títulos superiores y ciertos doctorados y puestos de prestigio y acabaron dejando atrás el mensaje fundamental del Evangelio. Todo eso es orgullo. Así que hombres, si quieren ser hombres del Maestro, deben matar el orgullo en cada paso. Porque uno que es útil al Maestro, verso 19, el Señor mira y sabe quiénes son suyos. Es uno que se abstiene de la maldad del orgullo. Hay una segunda marca. Está en los versos del 20 al 23, que es un patrón de santidad que refleja el carácter de Dios. Entonces, hay una postura de humildad que reverencia la palabra de Dios. Y en segundo lugar, un patrón de santidad que refleja el carácter de Dios. En una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor, dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendrarán contienda. ¿Quieres ser un hombre del Maestro? ¿Desearías ser alguien útil para el Maestro? Bueno, esta segunda marca intangible de un hombre del Maestro es que su vida se caracteriza por un patrón de santidad. En la época en que vivimos, no tenemos que extendernos demasiado en un mensaje como este para que ustedes conozcan las trampas, las tentaciones y los peligros que existen. Deben disciplinarse ahora para evitar esas cosas, para huir de los deseos juveniles. De lo contrario, serán descalificados y serán inútiles en el servicio al Maestro. Recuerdo que cuando era niño, un miembro lejano de nuestra familia se descalificó debido a una relación extramatrimonial. Luego, cuando yo estaba en el 10º grado, en un ministerio de la escuela, el pastor de la escuela secundaria se descalificó. Luego, cuando estaba en la universidad con los líderes de estudio bíblico, uno de ellos se descalificó. Y luego conocer a los graduados del seminario que han ido a pastorear y de vez en cuando se recibe el correo electrónico con la desgarradora noticia de que alguno se ha descalificado. Hombres, determinen en sus corazones que no serán así y que sean protegidos por la gracia de Dios
y que busquen la santidad personal para que estas cosas no sean verdad en vosotros, sino que sean útiles para el servicio al Señor. Tercera cualidad. Retomando en el verso 23 hasta el final del capítulo, esa es una tercera marca del hombre de su maestro. Una tercera marca intangible es el corazón de un pastor que se asemeja a la bondad amorosa de Dios. Tienes una postura de humildad que reverencia la palabra de Dios, un patrón de santidad que refleja el carácter de Dios y un corazón de pastor que se asemeja a la bondad amorosa de Dios. El verso 23 ya lo leímos. Manténganse lejos de las contiendas. Verso 24. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de Él. Hombres, sé de compañeros con los que pasé por el seminario, con los que me gradué y que dejaron el seminario, y debido a su celo descontrolado, dividieron iglesias. Sé de hombres que han pasado por el seminario que exhiben el comportamiento que Pablo condena en estos versículos cada vez que publican en las redes sociales. Mi corazón hoy es expresarles a ustedes que estos no deben ser nosotros. Estos no deben ser ustedes. Si usted se ha humillado ante la palabra de Dios y camina en santidad, reflejando el carácter de Dios, una manifestación de ello será la mansedumbre pastoral, la compasión y la paciencia sufrida que exhorta a la gente a arrepentirse, pero no se conecta en Internet para atacarlos. Es asombroso para mí pensar en Pablo, en su tercer viaje misionero, enseñando en el seminario durante 2 años. La mayor parte de esos 3 años, lo que vemos en Hechos 20, celebrando ese servicio de graduación y diciéndoles, queridos estudiantes, algunos de ustedes van a desertar, algunos de ustedes van a fracasar. Y luego 10, 12 años después, al final de su vida, escribiéndole a Timoteo, que ahora estaba pastoreando en Éfeso, y diciéndole, yo sé que estos hombres han fracasado. Les enseñé todos los tangibles, pero no entendieron los intangibles. Fallaron en tener una postura de humildad y en su orgullo han desertado. No viven en un patrón de santidad y sus vidas se caracterizan por la inmoralidad y la codicia. Fallaron en exhibir el corazón de compasión y cuidado de un pastor. Pero tú, Timoteo, serás diferente. Hay un sentido en el que la graduación de Timoteo no llegó hasta el final de su vida, cuando fue asesinado, siendo testigo del Señor, probablemente a mediados de los años 90 después de Cristo, justo antes de la escritura del libro de Apocalipsis. Pienso en ustedes cuando cruzan el estrado en nuestra ceremonia y su nombre es pronunciado y tal vez lleven un cordón dorado en su hombro. En realidad no importa. Se les da un diploma, o al menos la cubierta de un diploma, y el secretario les envía el diploma más tarde. Y ustedes se dirigen al ministerio. Sé que nuestro profesorado, nuestra facultad, habrá sido fiel en enseñarte lo tangible.
Mi pregunta para ti hoy es, ¿estás trabajando en tu propio corazón y en tu propia vida los intangibles? Una postura de humildad, un patrón de santidad y un corazón de pastor. Porque si no cultivas esas cosas a través del poder del Espíritu y por la gracia de Dios, fracasarás en el ministerio. No serás un hombre del maestro. No estoy hablando de representar al seminario Masters, estoy hablando de representar al maestro. Tu servicio de graduación, igual que el mío, llegará un día en que entremos en la gloria y estemos ante Él cara a cara. ¿Y qué te dirá en ese momento? Vive tu vida de modo que sus palabras sean bien hecho. Y entonces serás un hombre del Maestro. Oremos. Padre, gracias por la verdad de tu palabra aquí en el libro de 2 Timoteo. Gracias por tu gracia, porque solo por tu gracia podemos ser fieles. Gracias por tu Hijo, porque solo por su obra en la cruz hemos sido redimidos. Gracias por tu Espíritu, que nos ha regenerado y nos santifica mediante la verdad de tu palabra. Que seamos, Señor, los que conforme a 1 Timoteo 4:16 cuidamos de nuestra vida y de nuestra doctrina. Esperamos con impaciencia el día en que te veamos cara a cara y entremos en la alegría que aguarda a todos los que están en Cristo Jesús. En su nombre oramos. Amén.